Vico Uruguay auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. Te voy a contar algo. Yo tengo, si bien fue hace muchísimo tiempo, tengo muy claro el recuerdo de la primera vez que manejando un auto distinguí una araña cuando cruzaba la carretera. Y fue una sensación impactante porque uno no piensa que desde arriba de la máquina va a haber, ¿no? Algo que en definitiva tiene una dimensión relativamente reducida. Y a pesar de que uno está dentro del auto y protegido, hay una impresión. Bueno, después con el tiempo uno se va acostumbrando y sobre todo sabemos que hay como épocas del año donde es más habitual, por el clima, por el ciclo vital de estas especies y demás, encontrarlas y en algunas zonas del país, por supuesto, mucho más que otras. Estamos hablando siempre de arañas de un tamaño importante, de esas que mucha gente las ve con muchísima aprensión, que generan susto, miedo, aunque más allá de eso, poco y nada, sabemos, las personas comunes en general tendemos a pensar que son todas peligrosas, que son todas venenosas y en la medida de lo posible evitarlas y bueno, hay quien en definitiva también decide matarlas o aplastarlas. Bueno, hace 20 años se hizo una primera investigación sobre las arañas de las carreteras de Uruguay. Se hizo en el ámbito de Facultad de Ciencias y esa investigación tuvo un correlato. Pero primero recordemos que fue Daniela Hirschfeld, estuvo trabajando y nos trae este informe sobre las arañas de las carreteras en Uruguay. Hay personas que por amor recorren largas distancias en busca del ser amado. Lo mismo hacen al menos 2 especies de arañas que habitan en Uruguay y que son las protagonistas de este informe. Las conocemos como arañas de la carretera porque solemos verlas cruzar las rutas del país. Investigadores de la Facultad de Ciencias las estudian desde hace años y nos van a contar más sobre ellas en esta primera parte del informe. Las arañas de la carretera corresponden a 2 especies que viven en praderas, en cuevas, en el suelo. Y lo que vemos cruzando la carretera, sobre todo cuando la gente sale en los meses de final del verano, de principio del otoño, en turismo, en carnaval, son los machos de esas especies que cruzan la carretera porque es la época reproductora y están buscando a las hembras. Para movilizarse, sobre todo los machos, tienen 2 meses, porque como adultos viven solo 2 meses, y en esos 2 meses o encuentran a hembras o no tienen la posibilidad de reproducirse. Yo empecé a estudiar arañas pollito, tarántulas, hace más de 40 años, pero este grupo en particular empezamos hace más de 20 años. Lo que observábamos es que estas 2 especies alrededor de las cuevas presentaban restos de escarabajos, de un escarabajo en particular que es el bicho torito, un escarabajo que el macho tiene un cuernito, que cuando son larvas, las isocas se alimentan de las raíces de las pasturas. En un país que es ganadero, eso produce un perjuicio que es interesante. Entonces empezamos a estudiar estas especies por la posibilidad de usarlas como un insecticida natural, como un control de las poblaciones de insectos que son perjudiciales para las pasturas y por ende para la ganadería. El primer estudio sobre estas 2 especies lo hicimos con un apoyo de la universidad, de la oficina de CSIC, con un equipo diferente al de hoy porque mucha gente ya se retiró. La idea era recorrer el país, recorrimos 6.000 kilómetros en todo el país porque precisábamos averiguar dónde se distribuían estas especies y se tenían una distribución que coincidía con la presa, que era la primera condición para que la pudieran controlar. Y el primer resultado fue que, bueno, una de las especies se distribuye en todas las praderas de Uruguay, otra estaba mucho más distribuida al sur del Río Negro y ambas coincidían con la especie de escarabajo. Otro hallazgo que tuvimos es que en condiciones óptimas, donde estas especies tienen una alta densidad, son capaces de consumir 65.000 bichos torito por hectárea y por mes. Pasó mucho tiempo, pasaron más de 20 años, pero vimos que teníamos una oportunidad única de ver cómo habían cambiado la distribución y densidad de las poblaciones de estas arañas en una ventana temporal enorme. Como además habíamos utilizado un método de investigación muy protocolizado, muy fijo, podíamos repetir exactamente igual aquel trabajo, pero con
una tecnología mucho mejor y poder comparar si algo había cambiado en la distribución de estas arañas y en la abundancia, eso podía reflejar algún otro tipo de cambios. Y esa fue la pregunta de ahora. No fue tanto la pregunta de cómo pueden controlar ese insecto que es perjudicial, sino qué cambió en estos 20 años en estas poblaciones de arañas y qué puede reflejar eso del ambiente. Prácticamente después de lo que fue la puesta a punto de la primera parte del informe queda casi presentada la segunda, ¿no? La de los resultados de la nueva investigación, pero me quiero detener simplemente en algo que mencionaba Fernando Pérez Miles y es la posibilidad de a partir de una especie conocer cosas más sistémicas, ¿no? No solamente, bueno, si cambió su distribución territorial o algo, sino usar también esos datos como indicadores de otras situaciones. Así que, bueno, a eso se dedicó Daniela, a seguir conversando e indagando sobre los resultados nuevos, los que actualizaron los conocimientos previos sobre la distribución de estas arañas. El tango dice que 20 años no es nada, pero ¿qué tanto son para las arañas de la carretera? Un nuevo estudio de Facultad de Ciencias busca comparar datos nuevos con otra investigación realizada hace 2 décadas. Estos son algunos de los resultados. El primer resultado que obtuvimos más llamativo fue que las poblaciones de ambas especies se redujeron en estos 20 años. Lo cual no es tan sorprendente porque los pastizales de Uruguay han sufrido muchos cambios por cambios en la matriz productiva. Lo que encontramos a partir de todo esto fue que, primero que todo, hay lugares donde no estamos encontrando esas arañas. El cambio en el uso del suelo ha sido muy grande, principalmente en la parte sur. ¿Sí? Por ejemplo, habían regiones sobre la interbalnearia, cerca del aeropuerto, donde antes se encontraban muchísimas tarántulas en poco tiempo. Sin embargo, hoy en día no estamos encontrando ahí porque cambió muchísimo. Carreteras, colonias privadas. Otro hallazgo importante fue que estamos encontrando arañas en donde antes no las habíamos encontrado muchísimo. Hay una especie que la encontramos en una parte del norte, ¿sí? Al norte del Río Negro principalmente, y hasta más o menos arriba de Salto. En este caso, la especie no la habíamos encontrado antes ahí. Puede ser que la especie esté migrando o haya estado migrando antes de estos 20 años. Antes se encontraba muchísimo más al sur. Los cambios tecnológicos en estos 20 años fueron muchísimos. Primero que todo, la introducción del GPS, que cuando se hizo la primera investigación, el GPS estaba como que en sus inicios para uso civil, y ahora tenemos GPS incluso en los celulares. Entonces usamos muchísimos GPS, tratamos de buscar los mismos puntos que se habían tomado hace 20 años, ¿tá? Y los georreferenciamos en mapas. Las otras tecnologías que utilizamos fueron el boroscopio, que es como un endoscopio que usan los cirujanos, ¿sí? En este caso usamos uno industrial, que es un tubito que tiene una cámara. Entonces nosotros lo que hacemos es que lo introducimos en la cueva donde habita la tarántula, ¿sí? Lo metemos ahí por el agujerito y lo vamos metiendo, y con ese podemos saber si la cueva está habitada, si está habitada por una tarántula, que es muy importante, y qué especie es, que es lo que nos interesa. Hicimos el trabajo muchísimo más eficiente en esta ocasión. Bueno, en realidad en los últimos también 20 años, 30 años, ha habido un avance tecnológico en la capacidad de predecir a partir de datos de observación. Entonces la idea era incorporar los modelos matemáticos. Entonces la idea con Fernando era aplicar los datos anteriores hasta el 2001 y ver si esos modelos que se tenían
predecía los datos observados posteriormente. Los modelos tuvieron una buena capacidad predictiva.